Este año no tenemos el privilegio de los estudiantes, pero se han volcado, según tengo entendido, todo el público. De reverencia hacia nuestros antepasados aborígenes no se traduce, no se corresponde, no galvaniza un trabajo real de investigación sistemática y sostenida sobre. Carecemos de suficientes mecanismos de divulgación que ayuden a llevar el conocimiento científico que los historiadores van produciendo con sus investigaciones a al gran público dominicano. Aunque una gran parte de personas piensa que el siglo XVI está muy lejos de nosotros, hay que decir que la génesis del pueblo dominicano se encuentra precisamente en el siglo XVI. Fran Moya Ponce escribió un libro que se llama La Española en el siglo XVI, que recoge los primeros datos históricos escritos por un dominicano, historiador, sobre cómo fue la relación que establecieron los españoles al llegar a la isla con los nativos taínos y caribes que había en nuestro territorio, que era una isla solo que luego es a partir de 1777 cuando se establece una división entre las potencias que se peleaban por el territorio de la isla La Española, Francia y España. Necesitamos, por supuesto, historiadores, estudiosos, investigadores, que puedan descifrar la naturaleza del descubrimiento y la naturaleza de las relaciones económicos, sociales, políticas, religiosas que se establecieron entre nativos, españoles que llegaron y esclavos que fueron traídos desde África, lo que al final terminó de conformar una identidad totalmente diferente, que es este mulataje en la sociedad dominicana. Antonio Stevens Acevedo es un investigador, historiador, que ha estudiado el siglo XVI, aunque nació en Nueva York y se crió en San Pedro de Macorís, un investigador que tiene mucha revisión de la documentación histórica, ha publicado varios libros sobre este tema y además ha investigado muy bien los archivos coloniales del siglo XVI. Hemos hablado con Genaro Rodríguez Morel, un historiador dominicano que sigue viviendo en Sevilla y que tiene como lugar de trabajo el Archivo de Indias de Sevilla, y que ha sido la persona que ha recogido y traducido del español antiguo al español dominicano unos 20 tomos que están hoy en el Archivo General de la Nación. Steven Acevedo es además paleógrafo, o por lo menos es un estudioso de la paleografía porque él ha hecho traducciones de documentos del siglo XVI. Stevens, luego de vivir en España, entre los años 70 y 80, regresó a Nueva York en 1983, fue profesor en el CUNY, tiene una maestría en historia colonial y es uno de los intelectuales renombrados que piensa y actúa en función del país que ama, que es su propio país, República Dominicana. Perdón por la intervención tan larga, Anthony, y me interesa conocer cómo era la convivencia entre españoles y nativos en el siglo XVI, cuando no habían llegado aún los esclavos africanos a esta isla. ¿Cuál era el tipo de relación que se estableció? ¿Qué pasó con los dioses de los taínos? ¿Qué pasó con la idea cristiana de un mundo que trajeron los españoles que vinieron y colonizaron esta isla?
Gracias, Fausto. Mucho gusto de tener esta oportunidad de hacer esta conversación tan importante. Después, justamente como tú decías, de los otros diálogos que tú has empezado ya con otros historiadores. Eh, la, esa etapa, la etapa sobre la que tenemos información de la población indígena resulta, en comparación con el resto de la historia colonial, es una etapa muy corta, precisamente porque, como todos sabemos, el impacto de la conquista, colonización fue tan devastador que para los años 20 del siglo XVI y especialmente los años 30 ya eran muy pocos, hasta donde sabemos, hasta donde nos permite saber la documentación, muy poca la población aborigen que quedaba. No es exactamente el periodo que yo he estudiado más, pero lo que sí entiendo por lo que se ha publicado es que fue una relación, especialmente al comienzo, en ese primer encuentro o choque realmente, cuando estos europeos se encuentran por primera vez con población local e interactúan, local caribeña, interactúan con ella de una manera sostenida y prolongada. Fue una relación de dominación, una relación donde los colonizadores venían con una convicción ideológica de difundir el cristianismo como la única eh, religión verdadera. Y de hecho, excepto un par de crónicas que escribió un sacerdote de la época de los años de Colón, y alguna documentación posterior, es muy poco, y obviamente las grandes crónicas como la del Padre de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo. Esas son fuentes de segunda mano que nos están diciendo la información que sus respectivos autores obtuvieron, ¿no? Sea por vivencia histórica directa o por historia oral o porque tuvieron acceso a documentación de la administración colonial que luego desapareció. Pero sobre la población aborigen, en términos archivísticos, es muy poca la información que ha sobrevivido. Es como si, exceptuando los repartimientos que hicieron los colonizadores para administrar y explotar mejor a la población indígena, a las comunidades indígenas, no hubiera quedado apenas recogida información sobre las formas de vida y la cultura y en este caso las creencias cosmogónicas o religiosas de la población indígena, como sí ha quedado, por ejemplo, para las décadas posteriores de esa población colonial, cuando de hecho ya la población indígena era muy escasa. La experiencia que yo he tenido como investigador, concentrándome sobre todo en la evolución de la sociedad dominicana temprana, porque yo entiendo que podemos llamarla sociedad dominicana ya desde esa época, aunque para mucha gente la dominicanidad empieza con el famoso trabucazo de la gesta independentista y soberanista de 1844, como ya te han comentado otros colegas que has entrevistado. El proceso de formación de esa identidad dominicana comienza desde entonces, porque de lo que estamos hablando es la nueva cultura criolla que se empieza a formar precisamente por la experiencia novedosa de encuentro y convivencia más o menos pacífica, más o menos conflictiva, entre colonizadores europeos, indígenas o aborígenes de los que sobrevivieron y la población negroafricana que fue traída sea de España o sea de África, algunos libres, pero en su mayoría esclavizados. Entonces, Sí. la visión, lo que yo entiendo es que la relación, lo que pasó con esa religión y esa cosmogonía
indígena inicial fue lo poco que sabemos que recogió el padre Boil, sobre todo, y como aparece en las crónicas de Fernández de Oviedo y de el padre Las Casas, pero que fue en cierta manera borrada del mapa oficial y social muy rápidamente en cuanto decayó de una manera tan atroz la población indígena, aunque sí hubo pequeños grupos, especie como se diría hoy de bolsógrafos pequeños, que quedaron sobre todo en las zonas montañosas hasta bien avanzado el siglo XVI. No estoy haciendo la pregunta, Fausto, sobre la religión taína o la religión aborigen, pero como historiador siempre soy muy riguroso en no intentar dar opinión sobre temas que no he investigado directamente. Mi experiencia con la época que he estudiado a partir de 1520 en adelante es una época donde el aborigen de la española apenas aparece en la documentación, precisamente porque, según todo, desaparece, excepto los que quedaron en las zonas. Anthony, parece ser que la actitud y la violencia de los españoles que llegaron fue demasiado ostensible y conllevó a que los aborígenes escondieran a sus dioses. Como llegaron unos señores que actuaron con mucha violencia, que utilizaron armas, utilizaron caballos, utilizaron perros, y que esos animales fueron, digamos, utilizados para la dominación también. Por lo que cuenta Fran Moya Pons en su conferencia El choque del descubrimiento, la actitud de esos cristianizados españoles que llegaron fue excesivamente virulenta. Se repartían a los aborígenes, y utilizaban sus cuerpos, les cortaban las manos, les cortaban el vientre. Por lo que cuenta el padre de Las Casas, a los niños se los quitaban de los brazos a sus madres, los tomaban por los pies y los chocaban la cabeza con las piedras y los lanzaban al río. Y todo eso fue construyendo una relación de temor, de miedo, de dominación, que conllevó a que los dioses fuesen ocultados. Las figuras elaboradas por los taínos no tenían posibilidad de sobrevivir. Además de que le impusieron impuestos en oro y en algodón, por ejemplo, cuando no tenían ellos los instrumentos ni las herramientas para recabar, por ejemplo, el oro. El bien más preciado que tenían los taínos era la yuca, por lo que cuenta el padre de Las Casas y retoma Fran Moya Pons. Y entonces, en los primeros 15 años de la dominación, las 3/4 partes de 1 millón de taínos fueron asesinados. Pero hay pocas historias sobre esto. Sí, tú tienes razón. El número exacto, Fausto, de cuál era la población, la cifra demográfica, por decirlo así, estadística, es algo que, como tú sabes, ha sido debatido en el sentido de diferentes interpretaciones por distintos historiadores, basados en según qué datos y qué detalles históricos el historiador o la historiadora observa. Pero lo que está claro es que fue una caída absolutamente catastrófica de la población, hasta el punto de que hubo prácticamente una desaparición de lo que yo llamaría la población aborigen como una población étnicamente reconocible, porque obviamente se sabe que hubo desde muy temprano intercambio sexual, tanto entre europeos y aborígenes, como entre negroafricanos y aborígenes, y en cierto caso también europeos y negroafricanos. Pero el conocimiento de lo que pasó exactamente en esos 15 años
nos plantea el reto de la necesidad de dedicar, invertir los recursos investigativos necesarios para que los dominicanos, en nuestro caso, algún día podamos decir que toda la información que puede existir en la documentación y en posibles yacimientos arqueológicos hoy en día yacentes debajo de la tierra de la misma capital dominicana o de los campos dominicanos, que podamos llegar a decir que hemos exprimido, que hemos extraído realmente toda la información disponible. A mí me llama mucho la atención la pervivencia, ¿verdad?, de una corriente, yo diría, lógica, histórica, en nuestra población, en nuestra sociedad, que tiende a mirar, y yo diría que con mucha razón, de empatía, tiende a mirar de una manera, con una expresión sumamente romántica, de sentimiento, de preocupación y de condolencia al sufrimiento y a la destrucción que padecieron esos antepasados nuestros aborígenes. Sin embargo, esa cultura de reconocimiento y de respeto a la población taína o a la población aborigen, nosotros no podemos decir que se traduzca en un esfuerzo moderno, institucionalizado de nosotros los dominicanos por maximizar la recuperación de la información histórica sobre los taínos, que todavía puede estar disponible en la documentación más temprana, que no se ha agotado totalmente en su estudio, así como en los yacimientos arqueológicos conocidos o por conocer. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, de nuevo, aunque no haya sido especialista en esa temática y en ese periodo, siempre me ha llamado la atención cómo la sociedad dominicana o los regímenes de gobierno dominicanos han sido capaces incluso de acuñar monedas nacionales con efigies de líderes aborígenes, ¿verdad?, de caciques aborígenes que hicieron resistencia a la dominación y a la colonización imperialista, que sin embargo esa actitud de reverencia hacia nuestros antepasados aborígenes no se traduce, no se corresponde, no galvaniza un trabajo real de investigación sistemática y sostenida sobre lo que fueron esos antepasados. Yo como historiador entiendo que uno, si le interesa algo del pasado, uno lo estudia o promueve el conocimiento sobre ese pasado. Sin embargo, en el caso de la población aborigen, yo no creo caer en una exageración, aún no siendo especialista en esa temática, en decir que el avance que ha habido en los últimos 25, 30, 40 años en conocimiento sobre las fuentes históricas que hablan de la población aborigen ha sido mínimo. Es una lección que tenemos que resolver. Bien, Anthony, me interesa saber en qué momento llegan los primeros esclavos africanos a la isla y cuál es la relación que se produce entre lo que quedaba de la comunidad taína y los esclavos africanos traídos. Sí, en principio, los primeros documentos conocidos, por el momento, que hablan de presencia de negroafricanos, si no recuerdo mal, son entre los años 1501 y 1503, primeros documentos, ¿no? Se trata de una comunicación entre la monarquía española y el gobernador colonial Fray Nicolás de Obando, donde 1501-1503, donde la corona le está diciendo a Obando que acaba de recibir su comunicación donde le pide al rey que suspenda la autorización del envío de más esclavos o esclavizados negroafricanos
porque la mayoría se están escapando hacia 1503 en cuanto llegan a la colonia. Es decir, desde el mismísimo comienzo, o sobre todo al principio, cuando los colonizadores españoles, podemos decir, no tenían un sistema de control perfectamente dotado y organizado todavía, esos antepasados negroafricanos nuestros inmediatamente empezaron a ejecutar una, vamos a decir, política de resistencia que consistía en escaparse a los campos, o a los montes, como se solía decir, donde el colonizador no los podía controlar, no los podía capturar, no los podía dominar. Y la relación, hasta donde sabemos, con la población aborigen, fue una relación, por decirlo así, dialéctica, contradictoria. En unas ocasiones parece haber sido de convivencia y en otras ocasiones parece haber sido de confrontación. De hecho, alrededor de la rebelión encabezada por el cacique hijo Guarocuyo, Enriquillo, hay datos, si no recuerdo mal, que hablan de una preocupación de que algunos africanos o negroafricanos están agrediendo a población indígena. Y hay a su vez testimonios de cómo las autoridades coloniales españolas de ese momento intentaron utilizar, y de hecho, si no recuerdo mal, llegaron a un cierto acuerdo con el mismo Enriquillo en su proceso de negociación, de que la población aborigen que encabezaba Enriquillo asumiera como una de sus responsabilidades perseguir y capturar a negroafricanos esclavizados con los que se encontraron. Obviamente se habla de la aparición de una población mestiza, de una cercanía entre aborígenes y negroafricanos, y de nuevo es una temática, Fausto, que necesita mucho estudio, y a mí no me sorprendería que en la masa de documentación que existe todavía, a pesar de que se ha estudiado una gran parte, existe todavía una gran cantidad de documentación que no se ha estudiado sistemáticamente. Es más, y yo añadiría, no me sorprendería que cuando revisemos la documentación que ya se ha conocido, encontraremos más información sobre qué fue esa coexistencia. Desde mi ángulo y desde mi experiencia, yo puedo decir, por ejemplo, que me consta que ya a comienzo de la década de 1530 o fines de la década de 1520, en las plantaciones azucareras iniciales que establecieron los europeos en la española, uno se encuentra en las descripciones de las propiedades y en los inventarios de propiedades que se hacían, porque esos colonizadores, más allá de lo que se piensa, ya venían de Europa y en ese caso de España, con una mentalidad administrativa y contable tremendamente desarrollada. Cuando uno ve la documentación que se producía por la vía judicial o por la vía gubernamental de registro de las actividades económicas y de la propiedad, a mí por lo menos en gran medida me sorprende el grado de desarrollo técnico que ya tenía en cuanto a eso de la gestión y la contabilidad. Se llevaba mucha documentación administrativa, mucha de la cual se ha perdido, pero otra parte de la cual sobrevive insertada en la documentación que ha sobrevivido hasta ahora. Entonces tenemos, y es una cosa que uno no debe cansarse de repetirla, tenemos una necesidad urgente de crear los recursos humanos y gestionar la financiación necesaria para que esa documentación que todavía hoy permanece sin estudiarse o insuficientemente estudiada, la podamos estudiar para beneficio de la opinión pública dominicana, del público dominicano en general y del resto del mundo, en cuanto a la necesidad que tenemos de conocer ese pasado, el límite que nos permita la información depositada en los documentos. Lo que no deberíamos de seguir sintiendo es que 500 años después
y 100 años después de tener los primeros balbuceos de una profesión historiográfica desde fines del siglo XIX en adelante, todavía hoy los dominicanos no podamos decir que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de leer, acceder y enfrentarnos a cabalidad con toda la información histórica que nos ha quedado en esa documentación. Porque se ha perdido muchísimo. Sí. Pero hay vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Bien. Vamos a hacer Anthony Stevens Acevedo. Vamos a hacer una pausa. Y cuando retornemos me gustaría hablar sobre esa relación entre comunidades aborígenes y africanos y las implicaciones que en términos étnicos tiene para la historia de República Dominicana. Volvemos en un momento. Bueno, Anthony, sabemos que Cristóbal Colón, cuando regresó a España, luego de haber llegado aquí el octubre 12 de 1492, se llevó aproximadamente unos 500 aborígenes para presentarlos en España. Y una parte de ellos los llevó al mercado de venta de esclavos en Sevilla. Ese fue un fenómeno. Algunos los regaló, otros los entregó a la realeza y otros los vendió. Sin embargo, los españoles se dieron cuenta que al acabar con una buena parte de la población aborigen, perdieron una mano de obra importante, que la necesitaban para la búsqueda de oro. Porque buscaban oro, y como dice Pablo Neruda, lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Entonces, resultó que tuvieron que traer mano de obra africana. Esos africanos se relacionaron. Los españoles obligaron de algún modo a los taínos a comprometerse a perseguir a los huidos. Pero hubo una relación entre negros africanos huidos, libertos de alguna manera, y los taínos. Eso resultó en una especie de nueva genealogía de la cultura dominicana, o fue más fuerte la relación de españoles con indígenas, que les quitaban, incluso hasta los jefes taínos se las quitaban las mujeres, o fue más fuerte la de los negros con los taínos. ¿Cómo fue? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la población taína estaba experimentando un proceso acelerado de caída demográfica, mientras que la población negroafricana estaba experimentando un proceso de crecimiento esencialmente determinado por el crecimiento de la importación de esa nueva mano de obra forzada que los europeos habían decidido que les era imprescindible para la supervivencia de la colonia. Cuando uno lee la documentación de la época que tiene que ver con esclavos, Fausto, a partir de fines de la década del año 1510, entrando a los años 1520, uno encuentra en la documentación una constante mención de los colonizadores en su comunicación a la corona de España, a los reyes, a la corte, de solicitudes de más y más y más licencias y autorizaciones para la importación de esclavos, de negros, de negroafricanos esclavizados. Como yo te decía hace un momento, o creo que quise haber dicho, ya para comienzos de los años 1530 uno se encuentra, por ejemplo, con una pequeña ventanita documental que nos hace ver el asunto de la relación, y lo que yo en este caso, siendo más cauteloso y conservador, describiría como la convivencia entre negroafricanos y aborígenes de la isla,
cuando uno ve en los inventarios de las propiedades de las plantaciones, como junto a la lista con los nombres de los negroafricanos esclavizados, trabajadores forzados de la plantación, tú te encuentras también con algunos nombres de individuos que son definidos como indios. No los llamaban formalmente taínos, sino simplemente indios. Y eso te va dando una idea de la cercanía, no en un contexto de confrontación o persecución entre población indígena y población negroafricana. Me trae a la mente también, y claro, me estoy refiriendo a casos específicos ya posteriores, pero que no deja de ser significativo por la época. Unas 2 décadas después, recuerdo un documento muy interesante de un incidente criminal que ocurrió en la ciudad de Santo Domingo, en lo que hoy llamamos la zona colonial, que fue por los años 1550, si no recuerdo mal. Un caso de un español, de un colonizador, solo recordarlo casi me pone los pelos de punta, que fue acusado de un estupro, una violación a una niña de algunos 4 o 5 años. Eso ocurrió en el foco de la ciudad colonial. Yo me imagino que cerca de donde está el convento de los dominicos, esa parte de la ciudad ahí, el Parque Duarte. Este hombre aprovechó que la tutora de esta muchachita saliera a mediodía de la casa. Entró a la casa y la violó. Un caso absolutamente espeluznante, sangriento, por decirlo así. Una de las esclavas de la casa vecina llegó a ver a la niña cuando, después de cometido el abuso, salió ensangrentada. Oye esto, esa negra fue y habló con una sirvienta que era una mujer indígena, y entre las dos le pusieron una denuncia ante las autoridades locales, que desencadenó una investigación inmediata por parte de los alcaldes ese mismo día. Y me hace de nuevo pensar en las formas ya remanentes de convivencia entre negros e indígenas. Estas dos mujeres colaboraron, se aliaron en presentar, siendo parte de esa población subalterna, una esclava y otra indígena libre pero sirvienta, de hacer esta apelación a la justicia colonial en contra de un miembro de la población dominante, que es la población colonizadora. De manera que y la víctima, la niña, ¿era taína o era africana? La víctima, si no recuerdo mal, era una niña mestiza, pero que estaba siendo criada en la casa. No recuerdo el detalle de si la madre era una mujer mestiza o una mujer española, pero lo que a mí me resultó revelador, y eso está, por cierto, ese documento está publicado en un portal que hizo el Instituto de Estudios Dominicanos hace 6 años, sobre la población negra dominicana, el único portal en el mundo que habla de esa población inicial negroafricana presentado a través de documentación. Esto, no recuerdo bien el detalle ya de cuál era la adscripción étnica de la mamá, pero lo que me llamó la atención fue esta colaboración entre dos mujeres en esa época, del ámbito social más sometido, el ámbito esclavo y el ámbito aborigen, ¿verdad? Poniendo una denuncia que surtió efecto en cuanto a una investigación, porque el caso fue absolutamente demasiado espeluznante. Pero aún así, si no hubiera sido por la valentía y el criterio moral, de activismo, de proactivismo moral y de dignidad, asumo yo, dentro de una cultura ya cristianizada, ¿no? No hubiera ese caso procedido. Y cuando entonces ahora nos sentamos a leer esa documentación, que tendrá, yo imagino, que más de 150 páginas, hasta donde yo recuerdo el expediente judicial, ese tipo de documentación es la que yo te digo que si se pudiera revisar sistemáticamente, si tuviéramos
una profesión de historiadores e historiadoras dominicanos, debidamente entrenados, debidamente financiados, con garantías de estabilidad laboral que no se vea afectada cuando cada vez que un gobierno cambie o llega un gobierno nuevo de turno y decide poner funcionarios de su propia adscripción partidaria. Si lográramos superar esa falta de institucionalidad, el conocimiento histórico que nosotros lograríamos, creo yo, sobre nuestro siglo XVI y tantas preguntas que tienen que ver todavía no respondidas sobre estos orígenes de nosotros como pueblo, los orígenes de nuestra experiencia histórica que nos llevó a ser el pueblo criollo particular que somos hoy. El día que eso se haga, vamos a avanzar mucho en ese conocimiento. Pero el Archivo General de la Nación es dirigido por un historiador que ha trascendido varios gobiernos, precisamente conoce muy bien el siglo XVI, ha escrito sobre el siglo XVI y los modelos de producción, Roberto Casá, y es una persona muy respetada, reconocida, un intelectual de mucho renombre, y creo que ha hecho una labor editorial y de investigación extraordinaria como nunca nadie en esa institución la había realizado. De manera que tomamos en cuenta, digamos, esa nota. Pero quería saber una pregunta a ti sobre este tema que me parece fundamental. ¿Qué pasó con la población taína versus la población de origen africano? Los africanos eran más fuertes, más poderosos, tenían una corpulencia o una genética, digamos, de mayor posibilidad de sobrevivir que los taínos desaparecieron del escenario, incluyendo la desaparición del idioma, la desaparición de su religión, la desaparición prácticamente de toda la herencia suya, son fragmentos los que quedan, versus la población africana que se mantuvo. Hay estudios de universidades norteamericanas que han analizado el ADN del dominicano de hoy y han establecido muy claramente una superioridad muy grande en términos de porcentajes de ADN para los africanos versus los taínos, que es un 3 o un 4% apenas, cuando el de los africanos es sobre un 38 o un 40, y europeo un 49-50. Sí, definitivamente coincido contigo. Me consta ese estudio y su importancia, así como aprovecharía entre paréntesis para decir que la manera en que el estudio fue publicado por la Academia Dominicana de la Historia todavía merece una reformulación en un lenguaje mucho más asequible para la mayoría de nuestro público. Ese es uno de lo que yo entiendo que son los problemas de la cultura histórica y de historiografía dominicana de hoy, que todavía no contamos, a mi manera de ver, puedo estar equivocado, pero esa es la impresión razonada que yo tengo después de llevar 35, 40 años observando el proceso, ¿verdad? Carecemos de suficientes mecanismos de divulgación que ayuden a llevar el conocimiento científico que los historiadores van produciendo con sus investigaciones al gran público dominicano, y no digamos ya al sistema escolar, a las escuelas públicas, que deberían de ser el destinatario inmediato de esa nueva información. Pero uno de los múltiples retos que tenemos es cómo convertir la nueva información histórica que van construyendo los historiadores en una versión de ese pasado que sea entendible y digerible para la población escolar dominicana. Y volvemos entonces al mismo tema. Necesitamos una dotación de recursos humanos, una nueva colectividad de historiadores e historiadoras que se encarguen de hacer ese proceso. No deberíamos de consentir, o sea, por ejemplo, Fausto, yo me preguntaría, ¿en cuántas aulas de las escuelas nacionales del territorio nacional dominicano ya
a los profesores y maestros que enseñan historia dominicana les ha llegado la información genérica de ese informe histórico demográfico genético al que tú te estabas refiriendo. Yo me pregunto cuántos niños dominicanos ya sabrán que se hizo al menos un primer estudio que está genético, científico, de laboratorio, de ciencia dura, que está diciendo que en nuestra complexión y composición racial tenemos una herencia que asciende en un 49% a herencia de nuestros antepasados neuroafricanos, un 35 y pico, creo 40, de nuestros orígenes europeos, de nuestros antepasados genéticos europeos, y creo que un 4, un 6% distinguible genéticamente, ¿verdad?, de nuestros antepasados aborígenes, indígenas. Entonces, respecto a esa situación inicial o final, diría yo, entre la población aborigen y la población negroafricana, yo creo que efectivamente hubo una desaparición, como nos cuentan las crónicas, por esas enormes violencias y agresiones que generó la ira furibunda inicial de los primeros conquistadores, pero creo que también el tema inmunológico de las enfermedades, que no necesariamente estamos hablando, ni nadie quiere decir que en España hubo una confabulación precolonia donde se decidió que iban a llegar a América a infectar a los indígenas. No es de eso de lo que estamos hablando. No podemos llevar no podemos llevar el criticismo hacia esos extremos. No fue un proceso voluntario, estamos hablando de un proceso de contagio, pero que al parecer todo se confabuló en producir una contracción tremendamente acelerada, probablemente como no se volvió a vivir en ningún otro sitio de las Américas, de nuestra población indígena. Pero hay indicios de nuevo de que hubo un periodo de convivencia. De hecho, en la historiografía colonial, si no recuerdo mal, y de hecho en los comienzos de la sociedad colonial, se acuñó un término étnico que es la palabra zambo, con Z, zambo, Z-A-M-B-O, que se usaba para aludir precisamente a los individuos a quienes en aquella sociedad, en aquel momento, se identificaban como personas descendientes directos de, por decirlo así, la mezcla sexual entre indígenas, aborígenes y negroafricanos. Sin embargo, en la documentación dominicana, que fue la primera que se generó en las colonias, no nos encontramos prácticamente nunca con el uso de esa palabra, lo cual a mí me hace pensar que fue un fenómeno que se pudo ver de una manera más masiva en otros contextos coloniales posteriores ya en los otros territorios americanos. El caso dominicano es un caso muy peculiar porque fue el primero, y esa primacía significa que todo estaba ocurriendo ahí por primera vez y en cierta manera sin ningún tipo de experiencia similar previa. La impresión que tenemos es que de esa hecatombe indígena los colonizadores aprendieron, en el sentido de que, óyeme, no podían consentir que la población colonizadora o conquistadora colonizadora tuviera mano libre en un abuso tan masivo que les costara la desaparición de la misma población a la que querían someter como mano de obra. Y entonces vienen las leyes sucesivas que la corona fue promulgando para intentar amortiguar el abuso, por lo menos hasta ese extremo, porque una cosa es que hubiera leyes protectoras y otra es que se hubiera eliminado el abuso y la opresión y la explotación social, cosa que no ocurrió. Pero claro, depende de la ideología con que uno se aproxime a esto. Una manera positiva de verlo sería, bueno, no lo siguieron matando. Otros decimos, bueno, no lo están matando, pero siguieron sometiéndolos a unas condiciones de indignidad y de opresión a la que esos colonizadores, desde nuestro punto de vista,
tenían ningún derecho ni ninguna justificación, aunque sabemos que se movían por una ideología imperialista que en su momento, aquella cristiandad medieval europea, hacía que los europeos se creyeran que tenían más derechos que ningún otro pueblo del mundo. Pero ese es otro tema. Así, sí, ciertamente. Vamos a hacer una última pausa. Stevens Acevedo, Anthony, en esta conversación. Y cuando retornemos, me gustaría que nos conversara tu criterio sobre si es cierto que se podría hablar de una colonización pactada, de una conquista pactada entre aborígenes y europeos llegados a estas islas y a América. Volvemos en un momento. Anthony, las denuncias y la insistencia de predicadores como Fray Antón de Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas, odiado hoy en España porque se pretende que es supuestamente, en el caso del padre de las Casas, el autor de la leyenda negra. Fueron elementos que estuvieron muy tempranos, apenas en 1510, 1511, se indignaron y denunciaron a las autoridades que gobernaban la isla por el trato, el maltrato que ofrecían a los aborígenes. Obviamente esas voces no fueron escuchadas y eso permitió la extinción de esa población y el sufrimiento inaudito de gente que se suicidaron, practicaban el aborto, se lanzaban al río, se ahogaban, se envenenaban, todas las formas para no encontrarse con los españoles en el cielo, donde ellos decían que iban, ni en ningún otro lugar. ¿Qué nos dice, Anthony, sobre esa idea de que la conquista fue pactada, o pudo haber sido pactada, y que Guacanagarix, hubo muchos que colaboraron con los españoles? Bueno, lo primero que tendría que decir es que entiendo que es la noción de conquista o colonización pactada, creo que viene en la historiografía sobre el pasado latinoamericano como una búsqueda de un correctivo, de un replanteamiento más balanceado de la visión, igualmente la visión unilateral que ha sido especialmente la historiografía anglosajona europea, que venía de un ámbito cultural que competía imperialmente con el ámbito español o hispánico, ¿no? Creo que hay que entender que de por ahí es de donde se viene, un afán por introducir un poco más de rigor, de menos parcialidad. Pero de la misma manera, siguiendo precisamente esa intención historiográfica de un rigor cada vez más completo en el conocimiento y la interpretación de nuestro pasado, de esa misma manera tenemos que estar en guardia para que la noción de conquista, colonización pactada no se nos convierta en una especie de reviviscencia de la noción rosa, en este caso como puesta a la negra, ¿no? De lo que fue la colonización. No queremos que la noción de colonización o conquista pactada se convierta en ahora la nueva leyenda rosa sobre el pasado latinoamericano, ¿no? Yo entiendo de nuevo por dónde viene la cosa y creo que es evidente que hubo casos, incluso múltiples, de colaboraciones entre poblaciones indígenas que se sentían en conflicto o amenazadas por las poblaciones indígenas dominantes, porque en el mundo aborigen de lo que hoy llamamos Latinoamérica había sociedades jerarquizadas, algunas de ellas muy jerarquizadas, y que sin embargo no parece haber sido
el caso de la población aborigen caribeña, donde parece haber existido un sistema sociopolítico mucho más horizontal que el tremendamente jerarquizado que hubo en sociedades como la azteca o la maya o la sociedad inca y de otras poblaciones andinas. Yo, de hecho, personalmente, creo que siento que es una generalización peligrosa en el sentido de que se presta de nuevo a una romantización que no tiene ningún asidero histórico. En el caso de nuestro amigo, el historiador Esteban Mira Caballos, yo entiendo que él está intentando utilizar la noción de colonización pactada desde un ángulo de preocupación quizás diferente al de muchos historiadores dominicanos o estudiosos de la historia dominicana, y creo que hay que entenderla en el contexto de tremenda polarización ideológica y política que está viviendo España, el país donde él reside, ¿verdad? Y que no es una polarización o una guerra ideológica que se queda en los periódicos. Es una polarización y una guerra que está ocurriendo en la conversación pública española. Entonces, me parece que Mira Caballos, desde su punto de vista, una de las cosas que está queriendo decir es, oigan, en este caso a sus paisanos españoles, la colonización y la conquista no fue un hecho heroico de individuos con características, por decirlo así, sobrehumanas, características supermanescas que les permitían que un grupo de 15 o 20 llegara a un sitio y en 15 días dominara a una población de 2 millones. Estoy haciendo una comparación. Lo que creo que está queriendo decir es que se den cuenta de que precisamente el logro de una relación de dominación que le permitió a aquellos antepasados españoles establecer un imperio que duró 4 siglos, no fue por una especie de capacidad humana extraordinaria que llevaron esos colonizadores, una especie de configuración genética superior, humanamente hablando, sino porque aplicando una cultura política milenaria europea del divide y vencerás, supieron llegar y aprovechar y manipular lo que confían unos grupos indígenas con otros para, aliándose a los grupos que estaban desencantados y enojados, ganarlos como aliados para entonces con esa alianza lograr someter a los grupos más poderosos a quienes los colonizadores realmente querían someter, porque a través de ellos fue que lograron establecer el control de toda la región, o por lo menos de las zonas más políticamente integradas, porque siempre hay que saber que hubo, al parecer, muchas zonas de toda Latinoamérica que pasados siglos todavía estaban pobladas por poblaciones indígenas a las que nunca se pudo controlar hasta bien entrado el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, la noción de colonización pactada, yo creo que es una que tenemos que usar con mucha moderación. No, yo creo que no la podemos utilizar como una noción generalizada, porque es que la colaboración, el pacto fue con algunos segmentos sociales, con algunas etnias específicas, para entonces a través de esa alianza controlar a la mayoría. La noción de colonización pactada, dicha así simplemente, de nuevo, fácilmente nos trae o retrotrae a una interpretación rosada de la colonización. No, o sea, traducido en términos muy crudos, sería, no señores, la conquista-colonización no fue un proceso de violencia, no fue un proceso de opresión, fue simplemente un proceso de negociación. No nos habíamos dado cuenta de que lo que hubo fue una negociación. No, hubo pacto en algunos casos, pero en el escenario general lo que hubo fue un uso de esos pactos para implementar una política de dominación y cuando hablamos de dominación hay que recordar que es una dominación jerarquizada.
donde unos se beneficiaban de la explotación de otros, como existe hoy en nuestra cultura capitalista, en nuestra sociedad capitalista. Por supuesto. Tenemos una visión oficial ideológica dominante. El empresario es el rey que crea empleo y produce riqueza, y el trabajador es el que tiene que obedecer y aceptar los salarios que se le impongan. Tenemos un esquema social muy parecido, Fausto, 500 años después. Cuando uno pone las diferencias aparte, seguimos viviendo en un conjunto de sociedades extremadamente jerarquizadas, donde a unas personas que tienen acceso a la propiedad y al poder político, la cultura dominante oficial les reconoce todos los derechos, todas las justificaciones, y todo el que haga resistencia, ¿verdad?, como fue el caso de muchos de nuestros antepasados aborígenes, a ese orden social, se le margina, se le desconsidera y en muchos casos se le reprime a través de la fuerza del Estado, ¿no? Yo veo mucho parecido, conozco que tengo una visión muy heterodoxa del proceso, pero si tú me preguntas sobre el Santo Domingo del siglo XVI y la República Dominicana de hoy día, yo sigo viendo muchas similitudes en esas desigualdades y en la manera en que se justifican. En aquella época, la cristiandad de aquel momento, ¿verdad?, reconocía al poder de los reyes y de la aristocracia como unas castas sociales de prójimos que eran superiores, de sangre azul, que nacían con unos derechos que nadie más tenía. Hoy en día tenemos un sistema donde igualmente las oportunidades están repartidas de forma muy desigual, y en cuanto uno empieza a cuestionar cómo se justifican esas desigualdades, uno es un resentido social, uno es un crítico, uno es un izquierdista, uno es un frustrado. Anthony, muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Muy agradecido de tu participación. Anthony Stevens Acevedo, historiador, investigador, conoce bien el siglo XVI en La Española y es un investigador que tiene además varias publicaciones. Es paleógrafo también, en una definición bastante liberal, porque él es muy estricto y nos ha dicho que el paleógrafo es que se dedica exclusivamente a la traducción de textos del siglo XVI, el español antiguo. Una gran ventaja de la colonización ha sido el hecho de aportar un idioma común para todos los que habitamos este continente. Un idioma común que también de algún modo nos ha unificado. Lo ha dicho varias veces Mario Vargas Llosa al momento de analizar estos fenómenos. Le agradecemos, Anthony, y agradecemos, señores, a cada uno de ustedes por acompañarnos en este diálogo sobre esta antehistoria, esta historia colonial que nos ha llevado a definirnos a nosotros, en este caso, en esta media isla como dominicana. Muchas gracias y hasta luego.